En las profundidades de Internet hay un rincón donde lo bizarro y lo inexplicable coexisten. Un lugar donde las leyendas urbanas se han vuelto reales. Estamos hablando de 4chan. Este sitio web se ha ganado una reputación por su naturaleza caótica e impredecible. Aquí, entre memes y foros anónimos, han surgido algunos de los relatos más extraños y perturbadores de nuestra era digital. Prepárate para sumergirte en los 5 misterios más aterradores que han surgido de 4chan y descubre lo que se oculta detrás de la máscara del anonimato. Número 5. Imagina recibir un número telefónico misterioso, uno que no parece tener dueño ni origen conocido. Al marcarlo, no escuchas un timbre de llamada, ni una voz al otro lado de la línea, solo un interminable y perturbador sonido estático, seguido de una sensación de angustia que te consume lentamente. Este fenómeno en 4chan es conocido como el número estático. Un número que circula en los rincones más oscuros del Internet, rodeado de advertencias de usuarios que afirman haber vivido experiencias aterradoras tras interactuar con él. Las historias varían. Algunos afirman que, tras marcar el número, comienzan a recibir mensajes de texto incomprensibles, repletos de símbolos y palabras sin sentido. Otros aseguran que, tras llamar, empezaron a notar interferencias eléctricas en sus hogares, luces que parpadean sin razón aparente, dispositivos electrónicos que se apagan y encienden por sí solos. Pero lo más aterrador no es la llamada en sí, sino lo que sucede después. Se dice que aquellos que llaman al número estático experimentan pesadillas recurrentes. Sueños donde escuchan la misma estática que en la llamada, acompañada de una sensación de ser vigilados, o peor, de no estar solos en la habitación. Uno de los relatos más estremecedores en 4chan cuenta cómo un usuario comenzó a recibir llamadas de vuelta, pero al contestar, solo escuchaba respiraciones profundas y el sonido de alguien arrastrando los pies al otro lado. Lo que en un principio parecía una broma, se transformó en algo mucho más siniestro cuando la voz de una mujer le susurró su nombre, un nombre que jamás había compartido con nadie. Hay quienes afirman que el número es una especie de portal hacia algo más allá de nuestra comprensión, que la estática es más que un ruido blanco, que es una señal de entidades que intentan atravesar el velo entre dimensiones. Algunos expertos en lo paranormal teorizan que este fenómeno podría estar relacionado con ondas electromagnéticas que captan frecuencias de dimensiones paralelas, mientras que los más escépticos creen que es simplemente una leyenda urbana generada por la propia naturaleza caótica de 4chan. Sea lo que sea, lo cierto es que, aunque el número sigue circulando en la web, pocos se atreven a marcarlo. Y aquellos que lo han hecho, raramente vuelven a hablar de lo que vivieron. Así que, la próxima vez que recibas un número desconocido, piénsalo 2 veces antes de contestar. Y si decides marcar el número estático, asegúrate de estar preparado para las consecuencias. Número 4. En enero de 2012, un misterioso mensaje apareció en los foros de 4chan, publicado por un usuario anónimo. Decía lo siguiente: estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos creado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te guiará por el camino que te llevará hasta nosotros. Esperamos conocer a los pocos que llegarán al final. Este enigma era el inicio de lo que ahora es conocido como Cicada 3301, un rompecabezas complejo que mezclaba criptografía avanzada, elementos de historia, literatura, filosofía, e incluso viajes en la vida real. Aquellos que se sumergieron en el desafío no solo encontraron acertijos digitales, sino también pistas físicas en ubicaciones específicas del mundo, como Polonia,
España y Japón. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de personas, hasta el día de hoy, nadie ha podido determinar con certeza quién está detrás de Cicada 3301, cuál es su verdadero propósito. Muchos especulan que se trata de un reclutamiento de alguna agencia secreta de inteligencia, mientras otros creen que es un grupo de hackers con fines desconocidos. Lo perturbador es que las pruebas nunca fueron del todo claras. En una ocasión, los ganadores fueron llevados a un foro privado, donde se les pidió que guardaran absoluto silencio sobre lo que encontraron, algo que solo ha alimentado más el misterio. Aunque algunos dicen haber llegado hasta el final del enigma, nunca se reveló abiertamente lo que les esperaba. La organización detrás de Cicada 3301 sigue siendo un fantasma digital que ha dejado su marca en los rincones más oscuros de Internet. El aura de secretismo que rodea a Cicada ha dado pie a numerosas teorías conspirativas, desde que es una operación del gobierno hasta una secta tecnológica. Lo cierto es que su influencia persiste en la cultura de Internet, siendo recordado como uno de los mayores acertijos no resueltos de la era moderna. Número 3. En la oscuridad de la noche, cuando la realidad comienza a difuminarse y el sueño se mezcla con la vigilia, algunas personas han experimentado la presencia de una figura aterradora. Una sombra alta, inexpresiva, siempre presente, observando. Este ser es conocido como el hombre del sombrero. Esta criatura ha sido reportada en diversas partes del mundo, pero es en los rincones más oscuros de 4chan donde su leyenda ha encontrado un nuevo hogar. Según los relatos compartidos en los foros, este ser aparece durante episodios de parálisis del sueño, cuando las víctimas se encuentran indefensas en sus camas, incapaces de moverse o gritar. Las descripciones coinciden: una figura alta, vestida de negro, con un sombrero de ala ancha que oculta su rostro. No habla, no se mueve. Solo observa. Algunos afirman que, cuando intentan mirarlo directamente, la sensación de terror se vuelve insoportable, como si sus pensamientos fueran invadidos por algo mucho más oscuro. El origen del hombre del sombrero es incierto, pero los teóricos de lo paranormal especulan que podría tratarse de una entidad interdimensional, una manifestación de un miedo colectivo o incluso una especie de guardián oscuro que habita entre el mundo de los sueños y la realidad. Lo más inquietante es que muchas personas que han visto al hombre del sombrero reportan que, tras su primera aparición, comienzan a sentir su presencia incluso estando despiertos. Es como si este ser se quedara atrapado en su conciencia, persiguiéndolos en las sombras, acechando en cada rincón oscuro de su casa. La próxima vez que te despiertes en medio de la noche, incapaz de moverte, con la sensación de que no estás solo, piénsalo 2 veces antes de mirar hacia la esquina oscura de tu habitación. Porque puede que el hombre del sombrero esté allí, esperando. Número 2. En los oscuros rincones de 4chan, donde las fronteras entre lo real y lo imaginario son borrosas, surge la historia de una figura que ha captado la atención de miles. Algunos lo conocen simplemente como Creepy Guy, el hombre perturbador que acecha en las sombras de este misterioso rincón del Internet. Todo comenzó cuando un usuario anónimo en 4chan compartió un relato escalofriante. Según su historia, había notado una figura inquietante siguiendo sus publicaciones. Lo más perturbador es que este Creepy Guy parecía conocer detalles íntimos de su vida que jamás había compartido en línea. El Creepy Guy no era como los típicos trolls de Internet. No insultaba ni dejaba comentarios agresivos. En su lugar, dejaba mensajes crípticos, con frases aparentemente sin sentido,
pero que con el tiempo revelaban detalles oscuros sobre la vida personal de aquellos que caían en su mira. Los mensajes variaban desde advertencias ominosas hasta referencias a eventos futuros que, sorprendentemente, terminaban ocurriendo. Algunos usuarios afirmaban que tras recibir uno de estos mensajes, comenzaban a notar patrones extraños a su alrededor, luces que parpadeaban, figuras en la periferia de su visión, o incluso la sensación constante de ser vigilados. Lo que en un principio parecía una simple broma de internet, rápidamente se convirtió en un fenómeno aterrador. Varios usuarios intentaron rastrear el origen del The Creepy Guy, pero cada vez que alguien se acercaba a descubrir algo, sus cuentas eran misteriosamente eliminadas y sus historias borradas de los foros. ¿Quién es el Creepy Guy? Algunos creen que es un hacker con habilidades sobrehumanas, capaz de infiltrarse en las vidas de aquellos que lo desafían. Otros piensan que es algo mucho más siniestro, una entidad digital que se alimenta del miedo y la paranoia de sus víctimas. Sea cual sea la verdad detrás de este personaje, lo cierto es que hasta el día de hoy, el Creepy Guy sigue apareciendo en discusiones de 4chan, dejando rastros de su presencia y perturbando a aquellos que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Número 1. Uno de los enigmas más perturbadores de 4chan es el caso de los Sons of Hell. Esta comunidad secreta, que supuestamente operaba en las sombras, era un grupo de individuos que afirmaban haber establecido un pacto, no con alguna organización, sino con algo mucho más siniestro. Lo que comenzó como simples hilos en los foros de 4chan, donde compartían sus creencias y experiencias de invocaciones, rápidamente escaló a relatos de eventos inexplicables y desapariciones. Según los testimonios, los Sons of Hell practicaban rituales de naturaleza macabra, buscando el poder absoluto a cambio de su humanidad. Uno de los hilos más famosos detalla la historia de un joven que se unió al grupo sin entender lo que realmente estaba sucediendo. En su relato, habla de haber participado en un ritual donde todos los presentes debían sacrificar algo importante para ellos, pero lo que siguió fue mucho más perturbador de lo que esperaba. El joven describe cómo, tras el ritual, comenzó a escuchar voces en su cabeza que lo atormentaban sin descanso. Las pesadillas se volvieron tan vívidas que no podía diferenciar entre el sueño y la realidad. Pero lo peor de todo, fue lo que vio en el espejo días después. Su rostro estaba cambiando, distorsionándose como si algo estuviera tomando el control de su cuerpo. El hilo termina abruptamente, sin más respuestas. Los usuarios intentaron localizar al joven, pero nunca volvió a aparecer en 4chan ni en ninguna otra plataforma. Algunos dicen que fue atrapado por la secta, otros creen que simplemente perdió la cordura. Sin embargo, lo más inquietante es que varios usuarios que intentaron seguir investigando el caso, también desaparecieron. El caso de Sons of Hell nunca fue resuelto, y su existencia se mueve entre lo paranormal y lo siniestro. Hay quienes dicen que aún están activos, acechando en las esquinas más oscuras de la red, esperando al próximo incauto que decida unirse a su causa.